Hermanos, la obra en Venezuela ha sido bendecida por el Señor, ¿sí? Los pequeños comienzos dan grandes resultados, ¿sí? El hermano me pidió que pudiéramos dar a los hermanos un modelo cómo comenzar. Muchos conocemos darnos conferencias, hacemos obra de salud, hemos sido colportores. Muchos otros son profesionales de la salud, ¿sí? En diferentes áreas de ella, pero cada quien trabaja de forma individual, ¿cierto? O independiente, sin considerar muchas veces las necesidades de la obra y también el progreso de la causa del Señor. Nosotros pertenecemos a una denominación, pero si empezamos a leer el espíritu de profecía, nos vamos a conseguir con pasajes y de las Escrituras y también inspirados, donde nos habla de que debemos unirnos para hacer una obra institucional, de modo que ésta pueda avanzar en todas las ramas y pueda expandirse el evangelio de la salud por el mundo entero, ¿cierto? Y muchos tenemos solamente una ilusión, pero no es solamente publicar algunos libros, colportar aquí y allá, o hacer un comienzo espasmódico, dice la sierva del Señor, sino que debemos unir nuestras fuerzas y tirar el carro todos a un mismo a una misma dirección, ¿cierto? Aquí hay hombres con mucha experiencia que ya han emprendido esa labor y nos pueden decir los detalles, ¿cierto? Podemos asesorarnos con ellos. Entonces tomamos una decisión. Como sabíamos que teníamos que pensar todas las cosas, nos sentamos un grupo de hermanos que teníamos las mismas convicciones, las mismas ideas, habíamos leído los mismos libros y nos inspiró un mismo espíritu. Y nos unimos, sentamos a nuestros hermanos, hicimos congresos de salud, trajimos hermanos de diferentes partes del mundo, nos asesoramos con ellos que tenían experiencia, le hicimos muchas preguntas, hicimos mesas de trabajo, ¿sí? De hablar poco, pero hacer mucho, ¿cierto? Los sentamos allí y le dijimos, hermanos, ¿cómo empezaron ustedes? Recuerdo una conversación que tuve con el hermano de la conferencia general, hoy presidente, hermano David. Cuando llegué una vez a Venezuela a un congreso, le dije, hermano, ¿cómo comenzaron ustedes en Brasil a hacer la obra? Y él nos explicó. Bien, llegó el hermano Moisés Parada de México y el hermano William Pacheco, que hoy se encuentra acá, y preguntamos también con ellos, ¿no? Gente de experiencia. Empezamos a sentarlos, todos los sentamos en una mesa y tuvimos por lo menos una visión de lo que ellos hicieron, ¿no? Y todos nos recomendaron lo mismo, hermano. La semilla empieza a crecer así y es un gran árbol. O sea, empezar con cosas pequeñas. Desde entonces nos propusimos, este servidor es departamental de salud en Venezuela desde el año 2007, 2008. Por la gracia del Señor, el trabajo que vinimos haciendo, pues los hermanos volvían a confiar en nosotros, en su servidor, y pues bueno, trabajamos un tiempo, ¿no? Y ahora es hora de entregar ya, como dice, los resultados, ¿no? Y siempre pues empezamos de una forma humilde. Así que si alguien quiere comenzar una labor en su propio país, de modo que pueda emprender la labor médica misionera y que la obra pueda ganar muchas almas para el Señor Jesús, no hay otra manera mejor que comenzar con la obra médico misionera, ¿cierto? Pero para eso debemos asesorarnos muy bien con la palabra del Señor, el espíritu de profecía, los hombres de experiencia que ya han pasado, han transitado por allí. Y luego entonces el Señor nos va a dar los resultados. Si trabajamos sin egoísmo, si trabajamos sin aspiraciones personales, el Señor va a bendecir nuestra causa, porque nuestra causa es sincera y el Espíritu de Dios va a acompañar a nosotros. El Señor Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Así que si se ha hecho algo, lo ha hecho el Señor, no el hombre. ¿Ok? Bien, en Venezuela hicimos el comienzo, ¿no?, de nuestras labores con la obra médico-misionera, empezando desde la cocina. Pero también en las iglesias nosotros mandamos un plan de salud, de modo que cada iglesia y cada unión y cada asociación pudiera tener también un botiquín de primeros auxilios, ¿ok? Es un requisito de ley en casi todos nuestros países, que donde hay público tiene que haber un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios, ¿cierto? Y así hicimos, para que los hermanos siempre recuerden que está la salud en primer lugar. Luego, en las iglesias más grandes pudimos construir algunas cocinas funcionales
que nos sirvieran como cocinas preparatorias de personas que pudieran entonces unir los conocimientos de la medicina natural y también la buena cocina y aprender entonces los cursos de culinaria vegetariana, aprender a cocinar, ¿ok? Escuelas de cocina o escuelas de culinaria. Construimos 2 de estas, una en Oriente y otra en Occidente, en las principales iglesias. Ahí empezamos a trabajar con los vecinos del sector, con los hermanos inconversos que venían a nuestra iglesia, pero que estaban interesados. Hicimos cursos de culinaria para niños, cursos de culinaria para jóvenes, y así, con el plan del Señor, empezamos a trabajar. Fue entonces, también otras denominaciones se interesaron en que nosotros pudiéramos hacer eso. Hicimos amistad con algunos de ellos y logramos también hacer algunos cursos de culinaria. Aquí están mis hijos, que fueron los empezamos por la casa, por nuestra familia. Le enseñamos a cocinar a nuestros propios hijos, ¿sí? 2 varones y una hembra. Luego entonces luego el paso siguiente era la iglesia. El paso siguiente era también ahora ¿quiénes? Los inconversos que venían a nuestra iglesia. Luego el paso siguiente eran ¿quiénes? Nuestros vecinos, ¿cierto? Y ahora entonces expandirse por toda Venezuela y luego entonces sí ir, si es posible, a otras denominaciones. Fue así, paso a paso, como logramos entonces contactar con algunas personas. Es una iglesia que se llama Buenas Nuevas, es una iglesia pentecostal, pero son personas muy amables, ¿no? El pastor se contactó con nosotros y nos dijo: hermano, necesitamos que hagamos un curso de culinaria para mejorar nuestra salud. Él llegó muy enfermo a su servidor, le hicimos un tratamiento, estaba obeso, su esposa también tenía problemas de estreñimiento, tenía problemas de salud, problemas con sus venas varices, úlceras varicosas y artritis. Luego de 3 meses de tratamiento, él vio los resultados, le hice comer vegetariano todos esos días y le dije: pastor, si usted quiere permanecer así, usted debe ser vegetariano de por vida. Esa es la meta. Y no va a repetir de nuevo ningún tipo de estas enfermedades. Su esposa le siguió, nos dijo: hermano, queremos que nos enseñe algunos ejercicios. Pasé cerca de su casa con un hermano que nos ayudó a contactar con él y le enseñamos a hacer muchos tipos de ejercicios. Fue allí entonces, él dijo: hermano, yo estoy sano ahora, pero yo quiero que mi congregación también esté sana. Y ahora nos llevó, y ahí esa es su congregación, la congregación del hermano. Invitó más que todo mujeres que habían en su congregación. Le dimos un curso de culinaria un poco rudimentario. Utilizamos no grandes instalaciones, ¿sí? Ellos tenían una puerta por ahí que se había caído, y el hermano me dice: no tengo mesa, hermano, ¿qué hacemos? Yo le dije: ¿qué tienes por ahí? Pero lo que tienes, vamos a usarlo, ¿eh? El hermano nos dijo: hermano, yo necesito es acción. Aquí viene mucha gente, tenemos doctores, tenemos médicos especialistas en nuestra iglesia, tenemos especialistas, tenían una gama de personas instruidas, pero todo es bla, bla, bla. Decía él, ¿no? Que solamente venían a dar charlas, ¿no? Y charlas, pero nunca les enseñaban la práctica. Y queremos que usted nos ayude con esto, por lo menos. Y le dije: bueno, vamos a hacerlo. Le dimos estas cosas tan sencillas, ¿no? Le enseñamos a cocinar y ahí está, ¿no? La mayoría de ustedes ven que son de talla un poquito grande, ¿no? Todas estas personas hoy gozan de buena salud, por la gracia del Señor. Comenzamos con ellos así. Llevamos una hermanita que sabe cocinar muy bien. Ella era la misionera del campo. Hoy se casó con un brasilero, vive en Brasil, ella. Pero es una excelente persona, la hermana Suri Chaparro. Esta hermana morenita que está a mi lado, en la foto que se ve un poquito oscura de su lado izquierdo, acá. Esa hermanita que está allí, ella nos acompañó al curso y nos ayudó allá. Y era su campo de labor, era una misionera. Ahora también empezamos en Puerto Ordaz, empezamos a expandirnos ahora con los cursos de culinaria para niños, charlas para niños de salud. Comenzamos allí, tenemos 62 niños en la actualidad que no son de nuestra iglesia, al cual estamos ayudando hasta la actualidad, ¿ok? Con el departamento de asistencia social, música, salud, evangelismo y
la iglesia, ¿ok? Nos unimos para hacer esa obra, unimos los departamentos y por la gracia del Señor hemos tenido buenos resultados, ¿no? Ahí están. Aquí están los niños. En la actualidad le hicimos una labor social con una hermana que es departamental de asistencia social local de su iglesia. Y allí, bueno, repartimos alimentos, ¿no? Alimentos saludables. Le enseñamos a los niños a comer frutas, hortalizas y verduras que ellos no conocían ni siquiera, no habían comido nunca. Y ahora los niños empiezan entonces a cambiar sus hábitos alimenticios, llevan a sus padres, hicieron un curso de culinaria para niños, ahora hicimos un curso de culinaria para los padres de los niños, ¿no? Y bueno, ahí vamos trabajando poco a poco, ¿no? Pero luego hicimos un segundo nivel en nuestra iglesia, ese modelo que ustedes ven allí, esa cocina que ustedes ven ahí es muy sencilla, es una cocina con sus baldosas, ¿sí? Todo fue aportado por la iglesia y hermanos que están en nuestra iglesia. Y colocamos una cocina en medio, hicimos un mesón y allí, desde ahí se imparte la educación para los hermanos, ¿ok? Bien, luego entonces decidimos para los jóvenes mantenerlos en actividad. En la iglesia, hermano, ¿ahora qué hacemos con los jóvenes? Para mantenerlos activos, que a ellos les guste la medicina natural. Entonces allí hicimos cursos de primeros auxilios, les enseñamos anatomía, fisiología, ¿sí? Y ahora en la sociedad de jóvenes es mucho más productiva, ¿cierto? Ellos hacen todas estas cosas, aprenden los conocimientos y por esa obra tenemos ahora 3 estudiantes de medicina, 1 cursa el segundo año y 2 cursan el cuarto año de medicina, incluyendo mi hija, ¿no? Tenemos ahí entonces recursos humanos que enseñamos en la iglesia y ahora ellos quieren ser médicos y quieren ayudar a la obra, ¿ok? Entonces, en tiempo de guerra y en tiempo de dificultades, pudimos lograr lo que no logramos cuando teníamos prosperidad y mucho dinero en Venezuela. Ahora el Señor ha bendecido su causa, ¿no? También hicimos algún trabajo en la escuela misionera, enseñamos anatomía y fisiología, propusimos a los hermanos, estamos formando hombres y mujeres espirituales en la escuela misionera, pero nuestras señoritas que pasan por la escuela misionera y nuestros varones no están aprendiendo nada de salud. Y los hermanos, bueno, asignamos y pusimos en el pensum anatomía, fisiología y naturismo. Son mis materias. En 2 meses se le puede enseñar la biología a un joven, se le puede enseñar cosas prácticas, ¿sí? Y animarlo para que entonces pueda emprender la obra de salud. Esas fueron las clases prácticas, teóricas y prácticas, ¿no? Ahí estamos haciendo la célula con ellos, con las jóvenes y los jóvenes. Hicieron unas neuronas, hicieron células eucariotas, procariotas y el corazón, pulmones y otros. Estos son mis hijos, ahí están 3 de mis hijos y 2 hermanos de la iglesia que querían aprender la anatomía y la fisiología. Empezamos con ellos, hicimos algunas maquetas y ellos presentaron a la iglesia. Ahí están. Divirtiéndose, ¿no? También hicimos algunos programas de radio, videos de salud. Tenemos allí algunos folletos de salud que emprendimos. Estas son las pequeñas folletos que entregamos para hacer los cursos de culinaria, hacer las invitaciones. Este es el certificado que entregamos allá. Y ahí tenemos entonces los folletos que hicimos para invitación, ¿no? Ahí está. Bien, ahora, después de trabajar de forma pequeña, nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido. Ahora nosotros creamos entre todos un proyecto de salud que sea viable y que puede dar buenos resultados. Creamos este proyecto de salud, mandamos a los hermanos a la conferencia general, los hermanos, por la gracia del Señor, nos aprobaron una ofrenda mundial y por la gracia de Dios, bueno, estamos obteniendo los recursos, ¿verdad? Pero estamos empezando en micro. Hicimos una sala de tratamiento, como dice la inspiración. No necesitamos hacer ¿qué? Grandes construcciones al inicio. Así que
Este es el proyecto a futuro, pero ¿qué es lo real? ¿Qué fue lo que se logró? Joven. Era drogadicto. Hoy por hoy, gracias al Señor, se ha recuperado ya. Ahí tenemos algunas imágenes. Manorón. El sonido. Hace 8 meses, exactamente. Estamos trabajando en ese lugar. Hemos hecho atenciones médicas también a la comunidad, ¿ok? Porque la comunidad no consigue en hospitales que no tengan ningún tipo de dotación. No hay medicinas, no hay para inyecciones, no hay ningún tipo de tratamiento. Entonces vienen a nuestra clínica y nosotros podemos colaborarles, ¿no? Con algunos tratamientos. Ahí tenemos equipo de salud. Y bueno, como les dije, empezamos con las cosas pequeñas, ¿no? No podemos empezar con grandes construcciones, y eso lo dice el Espíritu de Profecía. Tenemos que empezar primero a trabajar con lo que tenemos, y si eso que tenemos es exitoso y es productivo, entonces Dios va a bendecir las cosas más grandes, ¿cierto? Con la gracia del Señor, ¿no? Ese es el modelo que el Señor nos ha encomendado. Ahora, me gustaría mostrarle a ustedes, para finalizar, algunos pasajes del Espíritu de Profecía que nos muestran cuáles son los requisitos para que nosotros podamos tener éxito. Primero que nada necesitamos recursos, ¿cierto? ¿Quién es el dueño de los recursos? La Biblia nos dice que mío es la plata y mío es ¿qué? El oro. Pero ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Los empresarios, ¿cierto? Los que están en Egipto, ¿cierto? Muchos de nuestros hermanos quieren invertir en la causa del Señor, pero quieren ver primero qué estamos haciendo. Si no ven un proyecto, no van a invertir, porque ellos no van a colocar su dinero para que quede ahí parado durante muchos años, ¿sí o no? Entonces necesitamos unirnos para eso. Laicos, ministros, médicos, ¿cierto? Enfermeras, colportores, ¿cierto? Todos debemos unirnos. Y al final quiero leer un pasaje, ¿verdad?
después que me quede unos pocos minutos para que los hermanos podamos reflexionar y para este tiempo podemos unirnos bajo la administración del Espíritu Santo para que Dios pueda obrar de forma poderosa. Mía es la plata, dice el Señor, mío es el oro. Y un pasaje en Ministerio Médico, la página 437 nos dice: hay hombres acaudalados a quienes el Señor ha encomendado su dinero y tenemos todo el derecho de solicitarles que nos ayuden en nuestra labor misionera. Hay hombres acaudalados a quienes el Señor ha encomendado su dinero y tenemos todo el derecho de solicitarles que nos ayuden en nuestra obra misionera. Tenemos una obra que llevar a cabo en todas partes del mundo y debe haber recursos. ¿No vendrán algunos de estos hombres adinerados en nuestra ayuda? El pasaje de las Escrituras que hemos leído nos alienta a creer que lo harán. Algunos considerarán esto como ¿qué? Como un privilegio, ¿cierto? Es un privilegio colaborar en la causa del Señor. Cuando invertimos nuestro dinero en la causa de Dios, ¿dónde estamos colocando nuestro dinero? En las arcas del cielo. ¿En el banco de dónde? Donde la polilla y el orín no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, ¿cierto? Ahí tienen que estar nuestros recursos. Hemos tenido el patrocinio, por la gracia del Señor, de hombres que conocen a estos hombres y han sido que nuestros patrocinadores. Hermano, están presentes acá. Hermano Elías nos ha colaborado mucho, es nuestro padrino del sanatorio y él, después de un congreso, nos reunimos con el hermano y el hermano nos dijo solamente, él es práctico. Dijo: hermano, amarren el perrito. Ya los hermanos le dijeron: si ves al hermano, dile que ya tenemos el perrito amarrado y solamente tiene para comer unos días nada más. Y bueno, por la gracia del Señor, hermano, nos ha colaborado en Brasil, ¿verdad? El hermano Andrés de Bay también ha colaborado mucho en esta obra, ¿sí? Y nos ha apoyado bastante. Y también hermanos de nuestra iglesia, laicos y personas que están apenas como candidatos al bautizo, han aportado su dinero para esto, ¿cierto? Y ese ha sido la bendición de Dios. Sí. Ahora dice, no podemos tener una fe débil ahora. ¿Cómo debe ser nuestra fe? Fuerte. No podemos estar seguros con una actitud descuidada e indolente y perezosa. ¿Por qué estamos atrasados en la obra muchos años? Por la actitud descuidada, indolente y perezosa. Dice, hay que utilizar hasta lo último el ápice de habilidad y hay que pensar en forma aguda, serena, pero profunda. O sea, no podemos tampoco hacer las cosas al azar, ¿cierto? Tenemos que tener objetivos, tener proyectos. ¿Cuál es nuestra dirección? ¿Cómo es formado nuestros jóvenes? ¿Cierto? ¿Cómo hay que reeducar a los que vienen de la universidad? Porque también necesitamos médicos, ¿cierto? Enfermeras, todo esto. Pero ellos tienen que ser reformadores también. Saber que estudiaron la alopatía, pero van a ser canalizadas ¿hacia dónde? Hacia el naturismo, como dice la inspiración. Entonces necesitamos un modelo de médicos también, ¿cierto? Y ahora voy a leer un pasaje para que podamos visionar quiénes son esos médicos que necesitamos. Bien, yo después le voy a dejar entregar todo esto porque no me da tiempo de leer todo, así que voy a leer solamente unas partes. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Restaurantes vegetarianos, casas de alimentos, ¿sí? Salas de tratamiento en diferentes lugares, en las ciudades, las cosas pequeñas nada más, restaurantes y salas de tratamiento pequeñitas. Y los sanatorios deben estar ¿en dónde? En el campo. Ese es el modelo. Pero ¿qué tamaño debemos hacer, no? Ahí nos dice, ¿no? Ahí dice que debemos encomendar esta labor a hombres que no tengan ningún tipo de egoísmo, ¿sí? Industrias de alimentos, industrias de medicinas naturales y así sucesivamente hasta que podamos acrecentar nuestra causa, ¿ok? ¿Cómo deben ser nuestros restaurantes? ¿Cómo deben ser nuestros sanatorios? Dice que los restaurantes servirán de semillero para poder construir clínicas también. Y de allí recepcionar los pacientes en la ciudad y mandarlos ¿hacia dónde? A las clínicas, ¿sí? O a la sala de tratamiento. Dice que estos serán entonces semilleros para poder recepcionar a muchas personas que van a interesarse en la causa del Señor y finalmente van a hacer sus inversiones, de modo que ésta pueda avanzar. Algunos quizás digan, si el Señor viene pronto, ¿qué necesidad existe de establecer colegios, hospitales, fábricas de alimentos, restaurantes? Podemos decir, ¿qué necesidad hay que nuestros jóvenes aprendan oficios y vayan a la universidad a estudiar medicina?
Podemos decir eso, ¿cierto? Si Cristo viene pronto, pues la respuesta está aquí. Es el designio del Señor que cultivemos constantemente los talentos que nos han dado. No podemos hacer nada menos que esto, ¿cierto? Debe haber una gran obra en todo el mundo. Debido a que el fin está cerca, nadie llegue a la conclusión de que no es necesario realizar un esfuerzo especial para levantar las diferentes instituciones según la causa lo demande. Entonces, estamos al tiempo del fin, pero tenemos que avanzar con nuestras instituciones, ¿cierto? Pero no todos pueden estar como en un solo lugar. Hay que trasplantar los árboles, ¿cierto? Hay que trasplantar los árboles a nuestros viveros superpoblados. No se glorifica a Dios cuando se mantienen ventajas inmensas centralizadas en un solo lugar. Se necesitan administradores sabios a cargo de viveros que trasplanten los árboles a diferentes localidades y les proporcionen ventajas necesarias donde quiera que puedan y que pueda prosperar. Tenemos el deber inalaudible de entrar en nuevas regiones. Llámense obreros poseídos de un verdadero celo misionero y envíeselos a difundir la luz y el conocimiento en territorios lejanos y cercanos también, que lleven consigo los principios vivientes de la Reforma Pro Salud a comunidades que en gran medida ignoran lo que debe hacerse. Entonces, este es el propósito del Señor, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si el tiempo está cerca, el ángel tiene alas. Y ahí nos dice, ¿no?, que este ángel tiene alas y finalmente el Señor concluye de que estas alas simbolizan la rapidez con la cual se va a llevar el mensaje con la obra médico-misionera. ¿Ok? Bien, ¿cuáles son los modelos de médicos que necesitamos? ¿Cuáles son estos hombres que el Señor nos inspira a llamar a la obra? Estos hombres que dice el Espíritu de Profecía, Ministerio Médico, la página 181. Y esto presten mucha atención los estudiantes de medicina, los nuevos graduados, nuestros profesionales de la salud. ¿Cómo deben formarse? ¿Y qué deben hacer como estudiantes? Todavía yo tengo 40 años y todavía me considero un estudiante de medicina, ¿cierto? El hermano Elías dice que él sigue siendo un estudiante y él tiene unos 72 años, ¿no? 73. Sí, y él sigue siendo un estudiante, ¿verdad que sí? Todavía está haciendo posgrado, todavía sigue estudiando. Eso quiere decir que nosotros escogimos la carrera que nunca se termina. Bien, entonces dice, se puede conseguir muchos médicos que dejaron de ser estudiantes cuando recibieron sus diplomas, que se inflan y se sienten que saben todo lo que hay que saber y creen que no es esencial conocer lo que no saben. Pero los médicos que queremos no son de esta clase. Cuando un médico acepta su cargo como facultativo, cuanto más genuina sea su práctica y experiencia que tenga, más completamente sentirá su carencia de conocimientos. Si es autosuficiente, leerá artículos referentes a las enfermedades y cómo tratarlas, sin la ayuda de los medios naturales. ¿Cierto? Pero no es así. Tiene que utilizar los medios naturales. Dice, aceptará declaraciones científicas y las incluirá en su práctica médica sin un profundo escudriñamiento, sin un estudio concienzudo, sin cernir toda teoría. Simplemente se convertirá en un trabajador mecánico. Confiamos mucho en Harvard, ¿cierto? Confiamos mucho en la revista fulana, confiamos mucho en la revista de New York Times, confiamos mucho en la revista inglesa de tal, y diferentes referencias. Pero esas referencias unidas al espíritu de profecía, a la conciencia, a la práctica y a la experiencia, y a cernir cada teoría que se nos coloca en la ciencia, nos invita ¿a qué? A escudriñar que no debemos hacer todo lo que nos recomienda, sino debemos utilizar ¿qué? Un adecuado criterio médico para poder ejercer la medicina de una manera que no podamos hacerle daño a nadie. Todo lo contrario. Cuando tenemos poco conocimiento, dice así, ya no nos podemos convertir en trabajadores mecánicos. Ya que conoce tan poco, estará listo para experimentar con las vidas humanas y no sacrificar poco de ellos. Esto es asesinato real. Él no hizo su labor con mala intención, no tenía propósitos malignos, pero se sacrificaron vidas a causa de su ignorancia. Entonces Dios no quiere esto, ¿cierto? Este tipo de médicos. Dice,
que los médicos que queremos son médicos que tengan conocimiento científico, pero también que tengan conocimiento científico de lo natural, de lo de Dios, que trabajen con la mano ayudadora, con el gran médico divino, que aprendan de la escuela de Cristo, dice otro pasaje. Para finalizar, quiero culminar con esto, para que los hermanos puedan escuchar el llamado de Dios directamente, se puedan unir a esta causa y todos podemos invertir nuestros recursos de manera que esta pueda ampliarse y pueda llevarse a todas las estaciones mundiales, ¿cierto? Y el evangelio pueda llevar con potente voz a todas partes del mundo. Consejo sobre Salud nos dice así: nos estamos acercando al fin de la historia de la tierra y Dios invita a todos a enarbolar el estandarte que lleva la inscripción. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Invita a su pueblo a trabajar en armonía perfecta. Invita a los que están empeñados en esta obra médica misionera a que se unan con el ministerio. Invita al ministerio a cooperar con los obreros médicos misioneros. E invita a la iglesia, que también está presente aquí, a asumir su deber que se le ha sido señalado, de sostener en alto el estandarte de la verdadera reforma en su propio territorio, dejando entonces a los obreros experimentados libres para que avancen a nuevos campos. Nosotros seguimos, hermano, ¿cuándo mandan el pastor? Porque el pastor no viene aquí, porque un obrero debe estar aquí, porque, hermanos, es hora de que los laicos de nuestra iglesia tomen las riendas de la iglesia y dejar a los hombres experimentados, a los hombres de virtud, a estos santos hombres, dejarlos que ellos vayan a otros campos. ¿A qué? Abrir campos nuevos. No podemos seguir pidiendo, exigiendo que se nos esté atendiendo y los pastores revoloteando en las iglesias solamente. No, ese no es el plan del Señor. El plan del Señor es que ellos vayan a nuevos campos y hagan ¿qué? Florecer en nuevas semillas en otros lugares. Hay que esparcirnos por el mundo, ¿cierto? Y es por eso que en Venezuela el Señor nos esparció, nos está lanzando como semillas al mundo entero. Porque en la crisis vimos que teníamos que salir a buscar ¿qué? Nuevos recursos, ¿cierto? Y ahora, cuando vemos nuevos horizontes, podemos que invertir en nuestro país de manera que esta pueda avanzar. No hicimos en tiempo de prosperidad lo que hicimos en tiempo de guerra y en tiempo de dificultad y de hambre. Hermanos, no esperen que en sus países llegue lo que llegó en Venezuela, porque ¿sabían ustedes que esto es profecía? Ahora que tienen un momento de prosperidad, ahora que tienen un poquito de dinero, ahora que tienen tiempo, es el momento de concluir la obra del Señor en el área de la salud. ¿Sí o no? ¿Quiénes están conmigo? ¿Quiénes escuchan el llamado del Señor? Y finalizo con esta última parte. Dice: todos necesitamos ser bautizados del Espíritu Santo. Cuando nos unamos al ministerio, médicos, iglesia, a hacer una sola obra, a colportaje, a la obra médico-misionera, a la obra de asistencia social, a la obra de los restaurantes, a la obra de la industria de alimentos, y todas se concentren en trabajar unidos con un propósito, entonces ¿qué va a suceder? Va a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Así está profetizado. Todos necesitan ser bautizados del Espíritu Santo. Todos deben evitar la censura y hacer observaciones despectivas y acercarse más a Cristo para apreciar las pesadas responsabilidades que están llevando los que colaboran en Él. Avanzad juntos, son las palabras de nuestro instructor divino. La unión hace la fuerza, la desunión hay debilidad y derrota. ¿Cuántos quieren ser derrotados aquí? Nadie. ¿Cuántos quieren vencer y ser unidos? Hermanos, Dios nos bendiga. Es mi deseo en oración y que con la gracia del Señor podamos salir de aquí henchidos del Espíritu Santo a llevar a cada uno de nuestros países un proyecto de salud. Aquí yo les voy a dejar un proyecto para que ustedes trabajen en sus países, y con eso sí, ya ahora finalizo completamente, porque solamente se los voy a mostrar nada más. Y este es un proyecto divino de salud. Es un proyecto inspirado en el Espíritu de Profecía, que se puede utilizar para todas personas, ¿ok? Aquí está. Este es el proyecto. Así comienza. Fue nuestra experiencia en Venezuela. No es un proyecto inventado por hombre. Es un proyecto ideado por Dios. Solamente que nosotros unimos los textos, los pasajes, nuestra experiencia, y tenemos un proyecto para trabajar en sus países. Ustedes pueden adaptar este proyecto, ¿sí? Con una visión, con una misión, ¿sí? Para sus propios países.
los objetivos generales, los objetivos específicos que deben utilizar, cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entre ellos está capacitación a pastores departamentales, obreros, líderes de la iglesia, laicos, capacitación a jóvenes, niños y adultos, ¿ok? Anatomía, fisiología, ¿sí? Elaboración de maquetas, lo que hicimos en nuestra experiencia en Venezuela, cursos de culinaria para niños, familiares, jóvenes y personas de otras denominaciones. También incluye entonces algunas charlas contra las drogas, alcohol, café, todo eso. Cursos, talleres de primeros auxilios, creación de botiquín de primeros auxilios en cada una de las estaciones de las iglesias, ¿sí? Nutrición, estilo de vida, promover e incentivar a las familias la práctica de ejercicios físicos. Así que cada iglesia debe tener su departamental de salud, pero esa persona tiene que ser una persona que haga ejercicios, que coma bien, que sea un ejemplo para todos, ¿cierto? Talleres, cursos de culinaria, el trabajo externo que debemos hacer, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Ahí está. Publicación de libros, revistas, folletos de salud, colportaje, talleres de salud, escuelas de cocina, escuelas de culinaria, creación de un fondo financiero para estudiantes de medicina, inspirado en el espíritu de profecía, con padrinos y madrinas voluntarios que solamente vamos a hacer este apoyo a estudiantes de vocación que han dado resultados en sus estudios. Vigilamos su interés. Son estudiantes que tienen buenas calificaciones, son estudiantes productivos, a eso vamos a apoyar. ¿Okay? No podemos apoyar solamente al que quiere, no, el que dé resultados. Y eso se va a mantener a medida que el estudiante siga progresando. Si el estudiante es deficiente, bajo sus calificaciones, se desanimó, se va al mundo, no podemos seguir apoyando a esa persona porque no es productivo para la obra, ¿cierto? Entonces, tiene que mantenerse firme y fiel hasta el final para hacer ese fondo financiero. Eso lo dice el espíritu de profecía. Campañas evangelísticas de salud, brigadas de salud comunitarias. Allá hemos hecho hasta la 8ª brigada de salud o misión médica con médicos, odontólogos, especialistas de todas las áreas, conversos y no conversos. Lo invitamos y ellos hemos tenido mucha experiencia, tenemos muchas fotos, tenemos mucha información, pero no alcanza el tiempo para mostrarles, ¿no? Pero nuestros hermanos son testigos de eso, hermano Elías, hermano Andrés de Bay, los hermanos que saben las noticias en Venezuela, hermano presidente de la conferencia general, nuestro hermano Páez Silva, estuvo este año que pasó en un congreso, que ¿cuánto pagamos, hermano? Un congreso por gracia. ¿Y cuánto compramos el alimento? ¿Con cuánto? Con todos donativos, ¿cierto? La comida del congreso fue donativo y los pasajes, todo. Fue porque no se consigue. Y tuvimos que comer mucho, ¿verdad? Sí, el hermano se quedó impresionado. Dijo, hermano, yo me quedo impresionado. Asistencia social y salud colaboraron entonces para que eso fuera una realidad, ¿cierto? Y los hermanos de la asociación, estamos trabajando unidos. Y por la gracia del Señor hemos tenido bendiciones, ¿no? Pero solamente cuando se une, ¿qué? El pastor, el misionero, el obrero médico misionero y la iglesia. Entonces Dios actúa de esa manera. Pero mientras estemos separados, mientras tengamos nuestra clínica aparte, mientras hagamos proyectos inimaginables, mientras trabajemos de manera egoísta, con rivalidad con mi compañero, ¿sí? Y haciendo la competencia a ver quién se queda en el cargo y la lucha de poder, ¿qué va a pasar? Va a haber un fracaso total. Debemos trabajar sin egoísmo. Si hay una persona mejor que yo en el departamento, a él voy a proponer para que él se encargue del departamento, porque fue mi discípulo, fue mi hermano, fue mi colaborador, trabajó conmigo al lado. ¿Podemos confiar en él, sí o no? Es así, y dejar a esa persona que siga avanzando. Hoy estoy libre para ir a otro lugar y fundar otra institución si es necesario. Porque en el sanatorio en Venezuela hay una enfermera, hay un pastor químico, hay una enfermera graduada, hay unos hermanos que están trabajando con ellos como naturistas allí, hay unos cocineros allí, entonces ya yo no hago falta ahí, ¿cierto? Ahí dejo encargados a esos hermanos y ahora me voy a otro proyecto para que se pueda levantar la obra. Esa es la forma en que debemos trabajar para este tiempo, sin egoísmos, ¿cierto, hermano Elías?
es el ejemplo que hemos tenido de nuestros hermanos mayores, ¿verdad? Eso es lo que seguiremos haciendo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, aquí le dejo, el hermano Abel le va a pasar a todo el material y ustedes van a poder ejecutarlo con la gracia del Señor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que la honra y la gloria sea para el Señor.